Bueno, vuelvo a repetir rápidamente dónde estábamos para que podamos continuar. Hoy vamos a estar dando clase de encofrado y estábamos comentando de que los encofrados son obras auxiliares. Justamente estábamos hablando de que pueden ejecutarse con diferentes tipos de materiales. Si ustedes recuerdan, la definición de obra auxiliar es toda aquella obra que es necesaria eh, para el proceso constructivo de un rubro, pero que una vez terminado de ejecutar ese rubro se retira. Es como una obra de apoyo a otra. Tiene la característica de que no permanece en obra y de que generalmente no cuenta con un presupuesto en sí mismo, sino que el costo de la ejecución de esta obra auxiliar se encuentra diluido dentro del costo del rubro al cual está sirviendo. Les decía yo de que vamos a ver hoy el encofrado de madera, que es un encofrado que todavía se sigue usando mucho en nuestro medio. Si bien la tendencia mundial es obviamente usar otros materiales para los encofrados, por ejemplo los metálicos, ya que ustedes saben que hay todo un tema de, de uso de materiales naturales reforestados y todo lo demás. En nuestro país todavía no se está haciendo mucho hincapié en el tema, pero lo importante acá, más allá del material que estamos usando, es entender el concepto de cómo se trabaja con esto, porque independientemente del material que utilicemos, el encofrado siempre se va a comportar de la misma manera. Entonces, siguiendo con eso, les decía también de que también se le conoce al encofrado como el molde del hormigón porque todas las formas y dimensiones que nosotros tengamos en el encofrado son finalmente las formas y dimensiones que va a tener nuestra estructura de hormigón. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la ejecución de esta obra para que podamos cumplir a cabalidad las dimensiones, formas y demás especificaciones que nos dé el proyecto. Bueno, ¿y cuáles son las características de un encofrado? Les decía hace rato de que son básicamente tres las condicionantes mínimas y básicas que tiene que cumplir un encofrado. Como dijimos que su trabajo, por así decirlo, es dar forma y contener al hormigón en el proceso de construcción, es decir, mientras se está armando la estructura y hasta que esta estructura adquiera resistencia por sí misma, es fundamental que el encofrado tenga, en primer lugar, resistencia. ¿Por qué resistencia? Porque tiene que soportar la carga muerta del hormigón en sus primeras etapas, cuando el hormigón todavía no se sostiene a sí mismo. Y a eso tiene que soportar el tema del peso del personal trabajando, de la maquinaria trabajando, de todos los movimientos que se están dando durante el proceso de construcción. Tiene que tener esa resistencia y mantener la estabilidad durante todo el tiempo que nos tome armar la estructura. Eh, También debe ser indeformable. ¿Por qué debe ser indeformable? Por aquello que les dije de que eh, les decía yo de que la forma que tenga el encofrado va a ser finalmente la forma que va a tener mi estructura. Entonces, si yo hago un encofrado que durante el proceso que vamos a ver ahora y que les dije es desde el inicio hasta que la estructura adquiera su resistencia y mi encofrado sufre alguna deformación, entonces yo tengo que eh, asegurarme de que esa deformación no sea demasiada
y de que esa deformación no altere las dimensiones, los niveles y demás características de mi estructura. Quiero salir de un lugar un ratito. Ahí está. Entonces, la indeformabilidad de mi encofrado es fundamental para que yo pueda respetar las dimensiones y las formas que tengo estipuladas en el proyecto. Y la estanqueidad, que es una condicionante fundamental al momento del colado del hormigón, que es es la propiedad del encofrado de mantener todo el material dentro de este molde del que estamos hablando. O sea, tiene que evitar que hayan pérdidas del material por algunas aberturas que pueda tener nuestro encofrado. Uno de los componentes del encofrado son los puntales. Estos puntales son los que deben de resistir todas esas cargas de las que yo les estaba hablando y transmitirlas hacia el suelo sobre el cual estamos levantando. El encofrado, como estructura, tiene los mismos componentes que tiene una estructura de hormigón. O sea, si bien tienen sus nombres propios, los puntales trabajan de la misma manera que trabajan los pilares, es decir, reciben las cargas horizontales que se van generando y las transmiten verticalmente hasta el suelo. Entonces vamos a ir haciendo un paralelismo entre los elementos estructurales y los elementos componentes del encofrado. El puntal, como les decía, generalmente cuando hablamos de madera, tenemos que hablar de maderas, obviamente de maderas duras, y se suele utilizar una sección de 3 por 3 pulgadas. Esta sección de 3 por 3 pulgadas nos define a nosotros una superficie de trabajo de ese puntal. Y obviamente, como es muy esbelto, su resistencia es bastante limitada. Entonces, si yo tengo un puntal, como están viendo acá, a ver, no están. Bueno. El cuadradito del centro sería mi puntal y el área que ese puntal soporta es exactamente la mitad del área entre este puntal y el siguiente puntal. O sea, si esta es la superficie que está soportando, quiere decir que yo hago un espejo de esto y acá está mi otro puntal. Como verán ustedes en las fotos, la separación entre puntales no es mucha. ¿Por qué no es mucha? Porque este elemento vertical es el que me está limitando. Sí hay algunas condicionantes otra vez que tengo que tener en cuenta al momento de colocar mis puntales. Entonces, la separación de esos puntales está dado por un máximo, que es la capacidad de resistencia del elemento vertical, y por un mínimo, que tiene que ver con la funcionalidad del trabajo mientras se está ejecutando la obra. El tema con los puntales es que si bien cada uno por sí mismo resiste una cierta carga, se busca que trabajen en conjunto para poder hacer aquello de la absorción de las cargas diferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si mis puntales trabajan en conjunto y uno cede, los otros dos estén todavía en condiciones de resistir la carga que este uno tendría que estar soportando. Obviamente, en el punto donde un puntal cede va a haber alguna deformación en la estructura, pero lo que se busca es que esa deformación sea mínima, ¿verdad? Estos puntales, al igual que los pilares, tienen un sistema
desde dónde reciben las cargas horizontales en la planta alta y también cómo transmiten las cargas a la planta baja. O sea, al igual que los cimientos, los puntales no pueden estar directamente asentados sobre el suelo, más aún cuando estamos trabajando sobre el suelo natural, como es este caso. Entonces, generalmente se le coloca algo que se le llama tablón de base, pero en realidad suele ser otro puntal o algún tirante más resistente, o también se estila usar lo que serían como si fueran unas fundaciones puntuales, ¿verdad? Lo que se busca es que esta carga que está llegando se distribuya en cargas más pequeñas para que el terreno esté en condiciones de admitir dichas cargas y que no se deforme hundiéndose. Si nosotros no le colocamos la base o el tablón de base, lo que va a pasar es que este puntal se va a hundir porque está concentrando la carga en un punto muy pequeño, así como habíamos hablado en la clase de fundaciones, ¿se acuerdan? Hay que acotar que este elemento que ustedes están viendo acá, se llama cuña, es una cuña. Esta es una cuña, esta es otra cuña. Las cuñas no forman parte del tablón de base. De hecho, es deseable que no hayan tantas cuñas debajo de nuestro puntal, porque las cuñas se utilizan solamente para ajustar los pequeños defectos de altura que puede tener el puntal. Si se acuerdan de esta primera foto, hay algo que... Fíjense, acá por ejemplo, están toditos los puntales prácticamente de la misma medida. O sea, si nos ponemos a medir, todos los puntales tienen la misma medida. Después vendrán algunos puntales con medidas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos construyendo, se busca siempre que el terreno mínimamente esté regulado, ¿verdad? Que no haya tanta alteración superficial en el terreno, de modo tal que nosotros podamos usar siempre una altura de puntal y que las alturas solamente cambien cuando tengo un fondo de viga o cuando tengo mi encofrado de escalera. Porque o si no, es muy difícil conseguir ese nivel uniforme que estamos buscando para el asiento de nuestra losa. Bueno, y las vigas, como ustedes saben, la viga en su altura contiene el espesor de la losa. Cuando nosotros hablamos de alturas de vigas, no es que ustedes miden esta altura y esa es la altura de su viga. Se mide desde el fondo de la viga hasta donde termina la losa o hasta la parte superior de la losa, mejor dicho, y esta es la altura de mi viga. Solo que cuando yo hago el encofrado, sí tengo que rebajar un costado de viga para que esté contenida mi losa y el costado perimetral o exterior, mejor dicho, es de una altura mayor porque también tiene que cubrir la altura de la losa. Ahí es en donde, si yo tengo unos puntales que están llegando hasta el fondo de losa, me aparece unos puntales que son más bajos cuando yo tengo que armar los fondos de viga que están más bajos. Y estos se van viendo así. ¿Por qué? ¿Dónde está? Así como en la losa, la parte sensible está en este bosquecito de puntales que tiene que ser capaz de mantenerme la horizontalidad de asiento de la losa. Cuando se trata de vigas, de encofrado de vigas, el problema está en mantener la verticalidad del lateral de la viga. Este lateral incluso tiene menos problemas porque está como confinado entre un elemento que le está apretando y otro. Entonces tiene
un poquito menos, es un poco más difícil que se deforme. Uno de los verdaderos problemas de deformidad o deformabilidad que tiene el encofrado es justamente el lateral de la viga. ¿Por qué? Porque este elemento, al estar en el borde, no tiene mucho de cómo atajarse, y cuando se hace el colado, la fuerza con que cae el material hace que esto tienda a deformarse de esta manera. No tengo mi lapicito. Entonces, ¿cómo yo consigo esa verticalidad de mi lateral de viga? Consigo, en primer lugar, con unos elementos verticales que van enfrentados. Dios mío, no me viene la palabra. Bueno, esta alfajía, ahí está. Esta alfajía que ustedes ven acá en forma vertical, que ayuda a clavar, a unir este tablón con este tablón de arriba, tiene su par, este tiene su par al otro lado, que sería uno de estos. Entonces, ¿por qué se los coloca en pares? Porque acá ven ustedes que se van colocando unos alambres entre las caras que nos ayude a mantener esta separación. Entonces, esa es una de las primeras cosas que se usa, se ponen las alfajías cada cierta distancia y se atan entre ellas a una distancia tal que el alambre que queda me permite mantener esta separación y este paralelismo entre ambas caras. Como eso solo no es suficiente, se recurre también a los contrafuertes, que son estos elementos que ven ustedes que están un poco más espaciados, que dependiendo de la altura de la viga serán más o serán menos, que lo que hace es toman los empujes laterales y los transmite hasta un punto resistente. En este caso transmite directamente al piso, en este caso transmite a esta pared. El tema es que tenga un punto resistente en donde hacer llegar la carga. ¿Ven? Acá va directo a la pared y este llega directo al piso. Y acá están los alambres que les decía, ¿ven? Entonces se ata. Estamos hablando de una forma muy artesanal de construir el encofrado. Actualmente hay otros elementos que nos ayudan al momento de hacer estos tipos de encofrados. Pero básicamente es el mismo principio. Es un elemento que impide la deformación más allá de la dimensión que se desea tener entre las caras. Esto que están viendo acá es algo muy atípico y es el encofrado de una viga invertida. ¿Ustedes saben lo que es una viga invertida? Sí, no, nadie puede ser. No, profe. No, profe. Bueno, la viga invertida es aquella viga. Esta que ustedes ven, ustedes identifican perfectamente como una viga. Viene la losa y baja en la parte de la viga. A esto nosotros llamamos una viga normal. Está trabajando a flexión simple y el fondo de viga está por debajo del fondo de losa. Pero hay veces en que por diseño nosotros no queremos, porque una vez que esto se desencofra, este mismo perfil nosotros vemos desde acá abajo. Parado desde acá abajo vemos esto mismo. Y hay veces que por proyecto uno no quiere que se vea la viga, o porque le atraviesa en un espacio que no tiene que cortarse visualmente, o porque quiere tener una sensación diferente debajo. Pueden haber muchas justificaciones proyectuales. Entonces lo que se hace en ese caso es la losa continúa hasta acá y la viga va para arriba. Y queda de esta misma manera, pero invertida. A eso es lo que llamamos viga invertida. Y fíjense en el detalle de la viga invertida. Este espacio que quedó acá es el espesor de la losa.
que en el caso de la viga normal que estamos viendo acá, ven ustedes los estribos y la armadura de la viga como todavía siguen para arriba. ¿Por qué? Porque este es el nivel de la losa terminada, este de acá. Entonces, todo este sector de la viga ya está incluida en la altura de la losa. Y con la viga invertida tiene que suceder lo mismo, solo que mi cara va para arriba, o mi diferencia de altura va para arriba. Y en ese caso se utilizan cualquier otro elemento. Esto, por ejemplo, va clavado siempre para poder mantener el paralelismo entre ambas caras de la viga. Ahí está. Bueno, y esto es como se ve una losa normal con una viga normal. Tengo mi losa, viene la armadura de la armadura de la losa entra en la armadura de la viga y viceversa y se va haciendo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al hacer un encofrado? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de estructuras de hormigón, vamos a ver que nosotros vamos a ir teniendo controles por etapas. En construcción, los errores no se dan por un solo olvido. ¿Sabe que me olvidé de tal cosa y por eso se cayó la estructura? Imposible es. Tiene que ser, no sé, me olvidé de hacer el cimiento y se cayó la estructura, algo así. Pero todos los accidentes o todos los problemas que se producen en la construcción, en una obra, generalmente tienen un efecto dominó. Es decir, son errores en cadena, uno tras de otro, que finalmente producen el colapso. Cuando hablamos de una estructura de hormigón, el proceso constructivo de la estructura de hormigón tiene varias etapas de control y esta es la primera etapa de control que nosotros no podemos saltarnos. Cuando terminamos de armar nuestro encofrado, todo lo que es la madera, incluso antes de colocar estas armaduras, nosotros procedemos a nuestra primera etapa de control. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a verificar? El nivel de encofrado. Ustedes saben lo que es el nivel. Saben lo que es un nivel, ¿verdad? Hablamos de niveles cuando tenemos referencias de altura a un punto específico. Si yo hago mi diferencia de altura del cordón de la vereda a mi nivel de piso terminado, tengo mi nivel de piso terminado. Pero si yo hago mi diferencia de altura entre mi nivel de piso terminado planta baja y mi nivel de piso terminado planta alta, solamente voy a estar teniendo una altura, no voy a estar teniendo un nivel. ¿Por qué? Porque mi referencia cambió. Entonces, cuando nosotros hablamos de nivel en la obra, estamos hablando siempre de un punto fijo, un punto, estoy hablando, un punto específico en altura y cualquier otra altura que yo tenga en la obra. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar mi nivel de encofrado. ¿Para qué? Para que yo no tenga este tipo de situaciones en donde, me olvidé que la altura del piso a piso era 360 y yo tomé del suelo sobre el que estoy fundando y me fui arriba, pero tenía que rellenar mi suelo 1 metro y me quedó baja la losa, por ejemplo. No crean que es muy descabellado lo que les estoy diciendo porque son cosas que han sucedido. Acá tienen una foto en donde se yerra el nivel del encofrado. Y eso es criminal. Ustedes no se pueden equivocar con su nivel de encofrado. Entonces, lo primero que hago es verifico mi nivel. Si el plano me indica que mi nivel de encofrado tiene que estar a 3,75 de mi cordón de vereda, por darles un ejemplo, ese es el nivel que yo tengo que tener. Cuando termine de hacer mi encofrado, vuelvo a verificar y mi nivel debe de estar correcto. El segundo paso, una vez que me aseguré que el nivel del encofrado es el correcto, es verificar la horizontalidad del encofrado. Mi encofrado, si no estoy haciendo una rampa o no estoy haciendo una escalera, mi encofrado debe estar horizontal. ¿Por qué es importante esta horizontalidad? Porque el no tener
Estamos hablando siempre dentro de un diseño convencional. Si mi losa no está perfectamente horizontal, yo voy a tener problemas constructivos tanto para el piso de la planta alta como para el cielo raso de la planta baja. Entonces, yo no me puedo permitir errores. Mi error más garrafal puede ser de 2 centímetros y ya es muchísimo un error de 2 centímetros en la horizontalidad de mi encofrado. Entonces tengo que verificar la horizontalidad de mi encofrado. Y por último, fundamental, importante, en rojo, negrita, no sé, alarma, sirena, verificar el apuntalamiento. Ese bosquecito de encofrados, todos estos puntales que yo tengo abajo, tengo que verificar uno a uno. No se hace por muestreo. ¿Por qué no se hace por muestreo? Por lo que les acabo de decir hace un rato. Que 3 puntales no estén fijos hace que toda la estructura colapse y puede caer todo ese encofrado, con todo lo que haya adentro y todo lo que haya debajo y lo que implique. Entonces, la verificación del apuntalamiento se hace, se toma un mazo, le llaman al más fuerte de la obra, porque generalmente, al menos nosotras las chicas, no tenemos demasiada fuerza, y con el mazo se golpea uno a uno el tercio inferior del encofrado, es decir, la parte, perdón, del puntal, es decir, la parte de abajo. Y golpeo con toda la fuerza que tengo y voy golpeando cada uno de ellos y no se tiene que mover. Si se mueve, tengo que volver a asegurar ese puntal. ¿Por qué? Porque en el momento del colado del hormigón es el momento crítico de las cargas, porque se pueden llegar a generar cargas que hagan momento. Como el encofrado es una estructura isostática, no es una estructura de empotramiento, lo que hace es, tiene 2 grados de restricción, es decir, impide el movimiento en vertical e impide algunos movimientos en horizontal, no todos. Casi todo el movimiento que impide el encofrado por la forma en que se arma es el movimiento en vertical. Se han dado casos en donde un encofrado ya terminado, espectacular, verificado, todo, viene la bomba y con el mangote, que después vamos a mirar si es que no saben lo que es, golpea el lateral del encofrado y el encofrado se viene abajo. ¿Por qué? Porque no está preparado para ese tipo de cargas. Entonces, fundamental la verificación del apuntalamiento y esa verificación no se hace por muestreo. Profe, pero si es una obra grande voy a tener 1000 puntales, sí. Calcula el tiempo que te va a llevar a verificar 1000 puntales. Así de simple. No llames el camión hasta que tus 1000 puntales no estén verificados. De hecho que en esta etapa todavía no estamos cerca del colado. ¿Por qué? Porque recién estamos terminando el hormigón. Perdón, el encofrado. Profe, Sí. no sé, no recuerdo qué sería verificación por muestreo. Por muestreo es cuando vos elegís este sí, este no, o hago cada 3 puntales, o voy a mirar nomás el puntal que a mí me parece que está mal. O sea, por muestreo es cuando vos no haces de la totalidad de un conjunto, sino que tomás ciertos elementos nomás de un conjunto. Por tanteo. Sí, o sea, a ver, se hizo un muestreo de la afectación que tuvo la chikungunya en todos los infectados. Eso quiere decir que no se les investigó a todos los infectados, sino que a algunos, que a los que se le eligió por un motivo u otro. Y dependiendo del tamaño de tu muestreo, cuando estamos hablando de investigación, dependiendo del tamaño de tu muestreo, tus resultados son mejores o sea, más representativos o menos representativos. Cuanto más amplia es tu muestra, es más representativo. Eso es cuando hablamos así del muestreo puro.
Por eso les digo que en este encofrado nosotros no podemos hacer por muestreo porque puede ser que justo un puntal que nosotros no elegimos, entre comillas, para revisar sea el que esté cediendo, por ejemplo. No sé si me Ah, ya, expliqué, ya Romina. entiendo. Es como que ¿Entendiste? al azar nomás vos vas eligiendo algunos para tomar. Así mismo, o al azar mismo, o según una secuencia que vos estableces. Voy a hacer de por medio, o voy a hacer cada 3 puntales, o los más haraganes, voy a hacer cada 5 puntales, o voy a elegir uno de cada línea, ¿entendés? O sea, vos estableces tu muestreo, qué tan amplio querés hacer. Pero en este caso, ningún tipo de muestreo es bueno. Tiene que ser la totalidad de tus elementos. Ok, gracias, profe. No hay por qué. Uriel. Ah, no, solo quería verificar. Estaba no correcto. O sea, hay que verificar todos los pies, todos los. Todos los puntales. Sí, y no solo alguno. Ok, vale. Bueno, esperen que voy a... Ay, no, sí, ahí está. Bueno, y para hacer un resumen. Bueno, primero les voy a mostrar acá. ¿Cuáles son las partes de un encofrado? Perdón, me olvidé de hablar de las soleras. Estos elementos que ustedes ven acá en horizontal y que van atravesando nuestro encofrado son los que llamamos soleras, estas que están acá. Y van sobre toda la línea de puntales. Esas soleras son las encargadas de recibir la carga que viene de los tablones de fondo. Entonces, sobre estos tablones es donde se produce el trabajo realmente. Y sobre estos tablones es donde empieza a generarse la carga. Entonces, la mitad para acá absorbe esta solera, la mitad para allá absorbe la otra solera. Y de este lado lo mismo, la mitad para acá, esta solera, la mitad para allá, la otra solera. Viene hasta mi solera, que hace las veces de una viga. La mitad transmite a este pilar, a este puntal, y la otra mitad transmite a este puntal. Y así sucesivamente yo voy haciendo esa transmisión de cargas. Entonces, para hacer un resumen de nuestro encofrado, nosotros tenemos el tablón de fondo, que son estos tablones que están en horizontal sobre el cual se cargan las armaduras y el hormigón, las soleras, que son estas que van sobre los puntales, hay veces que se refuerzan en el otro sentido, pero en realidad básicamente están armados en una dirección, los puntales y el tablón de base, que le llamamos, ya sea puntual o corrido, le llamamos igual tablón de base. A esto le sumamos los arriostramientos. ¿Por qué? Porque al ser muy esbeltos, estos puntales necesitan ir teniendo refuerzos para rigidizar. Siempre estamos en pos de la resistencia, la indeformabilidad y la estanqueidad de nuestro encofrado. Hay también unos elementos que acá no se ven, que ustedes cuando vayan a obra o si fueron a obra habrán visto, que cuando se está por cargar no se puede entrar debajo del encofrado porque hay unas maderas así a muy baja altura. Están generalmente en el tercio inferior y hay veces que se refuerzan en el centro también, dependiendo de la esbeltez de mi puntal. A esos elementos se les llama gallinero y se usa siempre para poder arriostrar todo. O sea, una vez que yo terminé mi encofrado, está trabajando totalmente en conjunto para poder evitar que haya secciones deformadas. Bueno, y acá tenemos lo que les decía nuevamente, ¿verdad? Entonces, el tablón de fondo, las soleras, que puede ser en una o en las dos direcciones, el puntal y el tablón de base. La cuña no forma parte estructural, sino que es un elemento de ayuda correctiva. Y la separación entre puntales, generalmente, cuando hablamos de puntales de madera, se da entre 80 y 1 metro. No se da más de eso, porque
les decía que la separación máxima está dada por la capacidad portante del elemento vertical. Entonces, hasta 1 metro está comprobado de que el puntal absorbe las cargas, todas las cargas que se generan acá arriba. Y menos de 80, si ustedes me dicen, pero profe, ¿podemos hacer menos de 80? Sí, de poder se puede. Va hacia la seguridad, pero va en contra de la funcionalidad y en contra del presupuesto. ¿Por qué? Porque van a usar mayor cantidad de puntales, por un lado, y por otro lado, si yo reduzco esta distancia de 80, ya no es fácil que el personal se mueva entre los puntales, porque el personal tiene que moverse, no es que tiene que caminar nomás, el personal lleva baldes, lleva bolsas de cemento, lleva carretillas y eso tiene que poder pasar entre los puntales para que se siga trabajando. ¿Está claro eso? Bueno. Sí, profe. Bueno, y cuando hablamos de una escalera, estamos hablando simplemente del encofrado de una losa inclinada. Estructuralmente hablando, las escaleras son losas inclinadas, a las cuales se les da una terminación que permita mejorar su funcionalidad. Los escalones en sí mismos no tienen función estructural, es netamente funcional. La estructura está por debajo del escalón. Y ahí van a recordar ustedes que cuando ingresaron recién a la facultad y daban dibujo, la profesora de dibujo les decía, dibujen su escalera, o sea, dibujen sus escalones, tracen una línea auxiliar que una todos estos puntos de la contrahuella, ¿sí? Y después tracen una paralela a los 10 centímetros. ¿Era así o no era así la indicación? Parece que ya no se enseña más dibujo. O ya no se acuerdan más. ¿Eh? Sí. Era así. ¿Por qué? Porque justamente esos 10 centímetros, una medida estándar, es lo que representa la losa estructurada que está resistiendo las cargas de esa escalera. Y lo que tiene de diferente la escalera, aparte de que tiene diferentes alturas de puntales, es que también tiene un encofrado muy particular que tiene que permitirnos darle forma a los escalones. Entonces aparecen estas tablas que tienen que tener exactamente la altura de la contrahuella, cuidando siempre la dimensión de la primera huella, perdón, de la primera contrahuella y de la última contrahuella, porque estas dos son las que suelen querer tener problemas de dimensión. Recuerden ustedes que las escaleras tienen que tener, todos los escalones tienen que tener exactamente la misma altura en todo el tramo. Un tramo es hasta que llego a un descanso. Sí o sí, este tramo tiene que tener la misma altura, todas mis contrahuellas. ¿Por qué? Porque el cerebro humano establece el ritmo del pie en los 2 primeros escalones. El siguiente tramo de la escalera, el pie sube automático. Ustedes ya no miden la altura. Y una variación de 2 milímetros en adelante, imagínense, 2 milímetros en adelante, puede hacer que el usuario se tropiece si es que el escalón tiene esa diferencia de altura. Y eso funciona tanto en vertical, como, tanto en subida como en bajada. Cuando yo bajo, sucede lo mismo. Mi cerebro estableció la fuerza que yo necesito para bajar en los 2 primeros escalones. Si el último escalón es más alto, yo tengo la sensación de caída. Y si es más bajo, golpeo mi pie. Tarea como estudiantes de arquitectura: cada vez que usan una escalera esta semana, sientan la escalera para ver si tiene realmente la misma altura.
Y se van a dar cuenta de que, sí, en tal parte yo siempre me tropiezo con el último escalón. O en tal parte cuando me bajo sí o sí golpeo mi talón. Esas son escaleras mal hechas. Y todo eso está directamente relacionado al momento del encofrado. Bueno, una vez que yo terminé de armar mi encofrado, verifiqué, tiene el nivel, tiene la horizontalidad, tiene las dimensiones de cada elemento, no se mueve, está resistente, yo continúo mi trabajo que de hecho, mientras se inició el encofrado, ya se inició una parte de la preparación de las armaduras. ¿Qué son las armaduras? Las armaduras, ustedes saben que en el hormigón armado son las responsables de absorber los esfuerzos de tracción a los que está sometida la estructura y que no son posibles de absorberse con el hormigón, porque el hormigón absorbe solo esfuerzos de compresión. Entonces, mientras yo estuve armando mi encofrado, en paralelo ya había un equipo que estaba haciendo las vigas con todos sus elementos. O sea, esta es viga 1, viga 1A, viga 1B, viga 2A, viga 2B, y ellos con ese detalle de la viga ya estaban armando, ya estaban haciendo las armaduras de la viga, porque el espacio que yo tengo dentro del encofrado es mínimo. Yo no puedo hacer mi armadura de viga en este espacio. Yo necesito hacerlos al pie de obra y levantar y ponerlos directamente en su lugar. A diferencia de las armaduras de la losa, que sí yo puedo alzar las varillas en el encofrado, ir cortando e ir distribuyendo. Entonces tengo dos formas de trabajar con las armaduras, al pie de obra y directamente sobre el encofrado. Una vez que terminé de colocar mis armaduras, no terminé de colocar mis armaduras. Una vez que terminé de colocar mis armaduras positivas, yo procedo con las instalaciones que van a ir embutidas. ¿Qué son las armaduras positivas? Las positivas no eran las que estaban hacia abajo, digamos, de la losa. Sí, señorita. ¿Por qué están hacia abajo? Porque absorben esfuerzos positivos. No sé. Porque absorben los esfuerzos de tracción que se dan en forma natural hacia abajo, porque la carga está empezando de arriba. Entonces, yo tengo unos esfuerzos de tracción hacia abajo y esas son las que son absorbidas por mis armaduras positivas. Pero dependiendo de cómo es armada mi estructura, yo también puedo tener esfuerzos de tracción hacia la parte superior. Y para absorber esos esfuerzos de tracción en la parte superior es en donde coloco lo que llamamos las armaduras negativas, que son las armaduras que están alojadas en la parte superior de mi losa o de mi viga. Entonces, cuando yo terminé de colocar mis armaduras positivas, yo procedo a la instalación de los elementos que van a ir embutidos. Porque, en primer lugar, porque estas armaduras tienen que estar bien abajo con un recubrimiento mínimo. Ese recubrimiento mínimo no va a tapar mis instalaciones. Entonces, para no alterar el recubrimiento, yo tengo que colocar mis instalaciones por encima. Aparte de eso, si yo coloco por debajo, con el movimiento, estas instalaciones se van a ver toditas aplastadas por las armaduras que voy a ir colocando. Entonces, armaduras positivas, instalaciones embutidas. Actualmente van embutidas en la mayoría de los casos solamente la parte de instalación eléctrica y señales débiles. La parte de desagües, de alimentación de agua y demás
ya no se estila embutir en la losa. Usamos ya otro tipo de instalación que generalmente va colgada o se arma o queda directamente aparente, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hablamos de instalaciones, hablamos de instalación eléctrica y de señales. Eso no quita que por algún motivo tenga que ir otra instalación embutida y también se tiene que colocar. ¿Qué es lo importante cuando voy a colocar las instalaciones? Tiene que haber un plano de replanteo de las instalaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un gran tablero. Yo no sé si este es el centro de la habitación o este es un pasillo, o sea, yo no tengo idea, yo no puedo tomar de referencia las paredes. ¿Se acuerdan que les dije que que los ejes de proyecto se dibujan en todos los planos de obra bruta? Y justamente el plano de encofrado es uno de los planos que mantiene el eje de referencia. ¿Para qué? Para poder hacer los replanteos de las instalaciones o de alguna otra cosa que nosotros necesitemos para no equivocarnos en la posición. Sí se suelen dejar para los desagües especialmente y también para la alimentación de agua algunos pasantes, es decir, unos huecos para que la cañería pueda pasar sin que yo tenga que romper hormigón mismo al momento de hacer mi instalación. Esto que ustedes ven acá son dos ladrillitos, dos pedazos de ladrillo que están ubicados justamente en la posición donde va a haber una bajada. Entonces se carga toda la losa, no hay pérdidas, pero cuando yo desencofro y tengo que romper el lugar donde va a ir mi cañería, yo rompo ladrillo, no estoy rompiendo hormigón. Se suelen dejar también caños un poco más grandes rellenados con arena para que también mantenga la sección y sea algo más limpio, ¿verdad? O sea, se usan diferentes, a veces se hacen encofraditos de madera que me marquen el límite, diferentes cosas para... El tema es evitar tener que estar rompiendo un hormigón muy nuevo, porque todavía está en proceso de adquisición de resistencia mientras yo estoy construyendo. En el caso de las instalaciones, así como les dije que se podía colocar un caño con arena, cuando nosotros hablamos de las instalaciones eléctricas y estas cajas de conexión, también estas cajas de conexiones que se colocan y están vacías, esto se rellena a tope, o con acerrín, o con bolsa, o con alguna cosa que llene su espacio interior. ¿Por qué hacemos eso? Para evitar que el hormigón penetre en ese espacio interior y que después se vuelva inservible el sistema de ductos. Bueno, les decía yo que las armaduras positivas, a ver, todas las armaduras, pero especialmente con las positivas tenemos el problema de que si nosotros no le damos el recubrimiento necesario, quedan expuestas. Este es un caso ya por descomposición, por los años, pero hay veces que uno desencofra igual ve todo este cuadriculado de las armaduras. Eso sucede cuando no se coloca lo que llamamos caramelos. ¿Qué son los caramelos? Son los distanciadores. Son los elementos que me permiten, ven ustedes que acá se pusieron todas las armaduras, pero están directamente apoyadas en el encofrado. Si yo cargo mi losa en este momento, cuando yo desencofre voy a ver perfectamente el cuadriculado. Y eso no es para nada bueno, porque la resistencia de esa losa está calculada inclusive con el espesor de su recubrimiento, por un lado. Y por otro lado, las armaduras no pueden quedar vistas porque se oxidan. Y al oxidarse van perdiendo sección hasta que en su estadio más grave se sueltan y la estructura empieza a colapsar. Entonces, a estos separadores le llamamos vulgarmente caramelos. Antes se usaba mucho más estos elementos, que eran unos elementos cargados en la obra. Se traían unos moldes como de pisos, como de baldosones,
con el espesor del recubrimiento que pedía el cálculo, que iba entre 2, 2,5, y se cargaba con un hormigón fuerte, perdón, con una mezcla fuerte, que es la famosa negra, ¿verdad? Y antes de fraguar se le colocaban encima estos alambrecitos a modo tal que yo pueda calzar sobre esto mis armaduras y atar con este alambre para que no se mueva. Entonces, todo el plano de armadura subía a la misma altura y tenían el recubrimiento. Para los pilares también se pueden hacer. No es que se pueden, se deben hacer. Actualmente usamos mucho ya estos caramelos industrializados que son de plástico y que vienen para cada elemento. Estos, por ejemplo, reemplazan al de los pilares. Estos reemplazan a estos caramelos que eran los de las losas. Y así tenemos diferentes modelos de soportes o separadores dependiendo de en qué lugar vamos a usar. Y también vienen estandarizados los recubrimientos. Actualmente está todo muy estandarizado en el tema de estructuras porque todos los ingenieros ya usan programas, los programas ya vienen estandarizados en línea con los elementos que tenemos en venta en el mercado, entonces se va utilizando de esa manera. Bueno, y esta es una vista general de la armadura de una escalera. Esta es una escalera en donde se terminó el encofrado del fondo, del tablón de fondo, y se colocaron las armaduras. Sobre esto va a continuar otra parte del encofrado que es el que le va a dar la forma a la escalera. Así se ve en la obra. Y después van a ver ustedes que van a aparecer estos pedazos. Este es el pedazo de madera que queda suspendido, igual que en la viga invertida. Ahí está. Se le ponen unos topes y ellos tienen. Hay que cuidar la verticalidad y la altura de esta huella. Perdón, contrahuella. Y esto tiene que darme el límite exacto hasta donde yo tengo que cargar el hormigón en forma rasante. Bueno, una vez que terminé todo esto y antes del cargamento al cual se le llama colado de hormigón, paso a una segunda etapa grande de control. Mi primer paso, nuevamente, verificar la estabilidad del encofrado. ¿Por qué vuelvo a verificar la estabilidad del encofrado si yo ya verifiqué antes? Porque se realizaron demasiados movimientos sobre el encofrado que pudo haber alterado algunos de los vínculos. Entonces, lo primero que se hace, se vuelve a verificar la estabilidad del encofrado. Después de asegurarnos de la estabilidad de nuestro encofrado, se verifican las armaduras que estén acorde al plano. No se dejen intimidar por el personal en este punto. Les va a pasar siempre, y especialmente en sus primeros años, que el personal les va a hablar de una manera tal que ustedes se van a sentir culpables por controlar su trabajo. Olvídense de eso, vuelvan a controlar. Pero vamos a perder tiempo, arquitecto. No importa. Hasta que ustedes no estén segurísimos de que todas estas armaduras fueron colocadas en la posición indicada y con la separación indicada, ustedes no pueden autorizar la carga del encofrado. Porque una vez que se cargó, ya nadie va a saber lo que pasó ahí adentro. Hasta el mejor de los mejores. No, mi hormigonista hace 40 años, antes que yo nazca, ya hacía hormigón. Se puede olvidar. Entonces, el exceso de control nunca dañó una obra de construcción. Al contrario. No porque no sepa, no porque no quiera, sino que porque somos seres humanos y nos podemos olvidar. Pero cuando la obra se caiga, nadie le va a buscar al hormigonista que hace 40 años hace hormigón, todos le van a ir a buscar al arquitecto o al arquitecta. Entonces, la responsabilidad es de ustedes. Tienen que hacer las verificaciones.
Lo mismo sucede con los planos, perdón, con las instalaciones. Verificar, obviamente, y acá está esto adrede, ustedes no van a llevar este plano para verificar. ¿Por qué? Porque este plano tiene la referencia de las paredes, de esto y lo otro. Van a llevar su plano de replanteo de instalaciones, que es un plano aparte, y van a verificar según sus puntos de referencia que los elementos estén en el lugar indicado. Una vez que verifique todo eso, reviso la colocación de caramelos. ¿Por qué reviso la colocación de caramelos? Yo tengo, acá por ejemplo, fíjense que está cada 3 espacios un caramelo. Y en este sentido, cada 2. Si yo me paro acá y esto no se pega al encofrado, está bien. Pero si yo me paro acá y esto se pega al encofrado, yo tengo que reforzar la colocación del caramelo. El tema es que mi plano de armaduras no tiene que verse alterado y tiene que quedar en la posición de cálculo. Y antes de empezar, procedo al calafateado. ¿Se acuerdan de la tercera condicionante no negociable del encofrado, que era la estanqueidad? Bueno, cuando nosotros trabajamos con encofrado, especialmente de madera, uno ve este tipo de cosas por la característica del material. O sea, ven estas aberturas que se ven acá entre tabla y tabla. Esas aberturas lo que van a hacer, si yo no tapo, es que cuando yo cargue el hormigón, por acá va a caer agua con cemento, porque el hormigón se disgrega y caen los agregados finos que pasan por estas aberturas. Y eso es lo que no puede suceder. El calafateado consiste en cerrar todos los puntos por los cuales yo puedo perder material. Cuando usamos encofrado de madera, generalmente se hacen los calafateados con las bolsas de cemento vacías, con hules, ese tipo de cosas son las que se usan para hacer los calafateados. Por eso es que cuando ustedes van a una obra recién desencofrada, sí o sí está colgando un pedazo de hule del techo o un pedazo de bolsa de cemento. Entonces, ¿qué es el calafateado? El cierre de todos los puntos posibles de pérdida de material. Y por último, un paso que no es una receta. Hasta acá, hasta el paso 4, estamos hablando de recetas. No importa el tipo de encofrado que ustedes usen, estos primeros 4 pasos tienen que hacer. El paso 5 dependerá del tipo de encofrado. Hay encofrados que son sumamente estancos. Es como una piletita. Pero igual uno tiene que verificar que no haya ningún espacio. Pero el paso 6 sí depende directamente del material que estoy usando como encofrado. Y es la humedad del encofrado. ¿Por qué se moja el encofrado de madera? Porque la madera tiene la propiedad de absorber humedad. Si mi madera está muy seca y yo cargo el hormigón encima sin humedecerla, esa madera va a absorber mi agua de amasado y eso va a alterar la resistencia de mi masa de hormigón. Entonces, para que eso no suceda, se humedece el encofrado. Tampoco se dejan charcos sobre la madera. Simplemente se humedece, se deja a un nivel de saturación para evitar que esa madera absorba agua o transfiera agua a la masa de hormigón. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo claro, profe, de mi parte. Y una vez que hicimos todas esas verificaciones, podemos proceder al colado, vertido, hormigonado, que no está exento también de ciertos controles. Cuando vamos a hacer un colado de hormigón, tenemos que tomar la decisión de si hacemos un hormigón in situ, es decir, en el mismo sitio de obra se hace la mezcla y se va transportando por diferentes elementos, dependiendo de lo que uno tenga, ¿verdad? O si vamos a
traer hormigón desde una planta. Ambos tienen sus pros y sus contras. Obviamente el hormigón traído de planta es un hormigón mucho más seguro en el sentido de que va a alcanzar las resistencias características. ¿Por qué? Porque es una dosificación por peso, es un control de las humedades de todos los elementos y hay una verificación previa a la salida de la planta. Sin embargo, en obra, la mezcla se hace por volumen, no se suelen hacer los ajustes de humedad de los elementos y dependiendo del que está a cargo del mezclado, hay veces que pueden echarle más agua o menos agua, que es nuestro mayor veneno cuando hablamos de hormigón. Nosotros hicimos una prueba en una obra donde teníamos que hacer un hormigón que no era de mucha resistencia, eran unas plateas. Y decidimos hacer, justamente para probar un poco, decidimos hacer hormigón in situ. Yo me paré, era uno de mis primeros trabajos como residente de obra, me paré al lado de la hormigonera a controlar el volumen de los elementos y de la cantidad de agua que ponían. Me daba la vuelta, atendía el teléfono y ellos tiraban más agua. Y cuando hicimos, y después sacamos probetas de todas las camadas de hormigón que hicimos. Y la variación de resistencia era impresionante. Yo decía, pero no puede ser, era un vaso más de agua o era medio balde más de agua. La variación de resistencia era una ruleta, era una montaña rusa. Sin embargo, cuando nosotros traemos hormigón de planta, la variación no suele ser muy grande. Suelen haber metidas de pata, definitivamente, pero son mucho más difíciles y no suelen ser, suele ser una línea bastante estable cuando tenemos el resultado de las roturas de las probetas de todos los camiones que se cargaron. Obviamente, hay veces que no tenemos opción. Me tocó construir en el Chaco, por ejemplo, y ahí no había forma de que yo lleve a 180 kilómetros de camino de tierra que yo lleve un camión de hormigón. O sea, era prohibitivo el costo, aparte de lo que podía significar de que mi hormigón se me descomponga en el camino. Entonces, sí o sí, tuvimos que hacer un hormigón in situ. En ese caso, lo que se hace es se busca con el dosaje mayorar lo más posible para cubrir cualquier error que pueda haber durante el proceso de fabricación. Y también dependiendo del elemento que vamos a cargar, nosotros tenemos dos formas de colado de hormigón. Y esto es cuando hablamos del hormigón que viene en camiones, ¿verdad? Porque cuando hablamos del hormigón in situ, nosotros tenemos o por baldes, en donde, no sé si ustedes ya habrán visto alguna vez, pero hay veces, dice, mañana cargamento de hormigón, y era toda una fiesta en la obra porque habían por lo menos 60 personas que solamente ese día trabajaban. Y se vienen los changarines. ¿Qué eran los changarines? Es gente que se dedica exclusivamente a hacer cargamentos de hormigón in situ y son como hormiguitas. Entonces se establece una línea en donde hacen pasar los baldes, uno está haciendo el hormigón, entre 12 más o menos hacen pasar los baldes con el hormigón para que llegue hasta el que tiene que derramar y establecen un circuito. Algunos más organizados tienen alguna carretilla tolva en donde llevan mayor cantidad y usan montacargas para alzar a la altura y qué sé yo, ¿verdad? Pero es muy pintoresco ver el tema de la carga con changarines. Voy a ver si encuentro un video de uno, les voy a mostrar. Pero cuando estamos hablando de camiones mixers que traen el hormigón, nosotros tenemos dos formas de colado. Una es la descarga directa, en donde directamente desde el material a través
de su canaleta se vierte el hormigón hasta el punto donde se necesita, que generalmente es cuando estamos a nivel de suelo. Y la otra es el bombeado. Y el bombeado no es que se utiliza del suelo para arriba. El bombeado también se puede usar desde el nivel de suelo cuando estamos muy para abajo. Entonces, ¿por qué esto? Cuando yo decido si uso o no uso bomba y uso o no uso descarga directa, dependiendo de la altura a la que va a estar el punto donde voy a hacer mi vertido de hormigón. Uno de los controles que nos puede ayudar a verificar que nuestro hormigón llegue en las condiciones requeridas es el cono de Abrams. Ustedes ya dieron cono de Abrams. Tengo entendido que se da en los primeros semestres. ¿Sí? ¿No? Creo que no. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, cono de Abrams es una muestra, es un ensayo, perdón, que se hace para verificar que el hormigón tenga la cantidad de agua que se solicitó, o sea, que no exceda en su cantidad de agua. Y es un ensayo que se hace al pie de obra, en donde por la diferencia de altura, después de un proceso, uno puede ver si tiene o no tiene más agua de la necesaria. Si tiene más agua de la necesaria, ustedes pueden rechazar el camión y pedir que les envíen otro camión. Así funciona con las plantas hormigoneras. Por eso generalmente, si ustedes no piden las plantas hormigoneras, no le envían el laboratorista para que haga su cono de Abrams. Pero es un derecho del que compra el hormigón hacer la muestra con el cono de Abrams. Bueno, y después viene finalmente el colado. Entonces, en el colado también tenemos unos cuantos personajes necesarios. Este es el famoso mangote de la pluma. Entonces, yo coloco el mangote y descargo en un punto. Este mangote no es algo fácil de mover. Esto es sumamente pesado. Entonces, no es que yo puedo así tipo impresora 3D distribuir mi hormigón con el mangote. No tengo esa posibilidad. Entonces lo que hago es descargo una cierta cantidad en un punto y a partir de ahí empiezo a distribuir. Y voy mudando. Obviamente no es que todo descargo acá y tengo que llevar hasta allá. O sea, descargo acá hasta que completo un sector, después muevo mi mangote y descargo en otro sector. Por eso es que los puntales tienen momentos en donde están muy solicitados, porque el hormigón tiene un peso específico de 2.400 toneladas por centímetro cuadrado en estado seco, pero en estado húmedo va a 2.600, 2.700 toneladas por centímetro cuadrado. Sumado al peso del personal, sumado al movimiento, es una cantidad impresionante de carga que nosotros le estamos aplicando a esos puntalcitos de 3x3 que veíamos al comienzo de la exposición. Entonces, descargo en un punto, tengo un personaje que esparce, otro personaje que le ayuda, y fíjense que este no tiene pala. Estos dos tienen pala, quiere decir que ellos son los que distribuyen. Este es de la planta hormigonera que está manejando el mangote. Este que está acá atrás posiblemente o es un mirón, porque no veo que tiene, no me acuerdo más, o es uno de los personales que está ayudando a distribuir hacia otros lugares. Pero este señor que ustedes ven acá, fíjense que él no tiene pala. Él tiene, sí, era otro que distribuía, hablé mal de balde. Él tiene un platacho y tiene una varillita. ¿Qué es lo que él hace? Cuando ellos distribuyen el hormigón, él mide con la varillita si este hormigón tiene la altura. Entonces, antes de empezar el cargamento, a él se le dice, la losa tiene que tener 10 centímetros o la losa tiene que tener 12 centímetros. Y él marca en su varilla de la punta 12 centímetros y acá le pone un nudito de alambre, una marca
que le indica su nivel. Y con eso él va clavando y donde llegó a nivel, él alisa. Todo esto que está alisado quiere decir que ya está a nivel. Todo esto que está acá, él todavía no verificó, por eso está así rugoso. Les dije que iba a ser lo más artesanal que hay, lo que les iba a explicar hoy. Bueno, así funciona, así se va midiendo. Si él mide y todavía no llega a la altura, él pide más material. Si mide y pasó la altura, pide que se retire material. Y así va midiendo hasta que llega a la altura y ahí él alisa y ya se entiende que en este sector nadie tiene que pisar porque ya está a nivel. Y el hormigón se carga siguiendo la teoría de los vasos comunicantes. Es decir, cargo primero lo más bajo y después lo más alto. Entonces, siempre hay una trampita en donde dicen, se cargan primero las vigas y después las losas. Claro, si hablamos de vigas normales, fíjense que en este caso se está cargando la losa y acá están empezando a cargar la viga. Acá se cargó la losa y van a continuar por la viga. ¿Por qué? Porque se tiene que cargar primero lo más bajo y por último lo más alto. Lo mismo sucede en las escaleras. Las escaleras se empiezan a cargar desde el escalón más bajo. Se carga este escalón, se rellenó, se carga este. Como mucho, si demasiado se apuran, se cargan cada 2 escalones. Entonces se carga este escalón hasta que se rellene este y se rellene este. Se carga este escalón hasta que se rellene este y así va subiendo. Entonces, siempre se carga de abajo para arriba. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros no podemos tirar el hormigón desde demasiada altura. Porque si nosotros tiramos el hormigón desde una altura muy superior, el hormigón se disgrega. Entonces, yo tengo durante el cargamento viene nuestro otro control. Lo primero, cono de Abrams. Tengo que verificar la relación agua-cemento que está trayendo mi mezcla. Paso 2, la altura de bombeo. Este bombeo no puede superar los 1,20 m. En el peor de los casos, pero ya eso es cuando hay algún inconveniente en una parte así pequeñita, puede llegar hasta 1,5 m. Pero nosotros nos vamos a quedar en 1,20 m. Esta altura de bombeo no puede superar los 1,20 m. Si yo tiro desde mayor altura, va a caer primero mi piedra, después va a caer mi arena, después va a caer mi cemento y por último va a caer mi agua. Y eso se ve después, el disgregue de la masa se ve después en los perfiles. Es más, cuando se termina de cargar ya se nota porque se queda un espejo de agua sobre la mezcla. Eso quiere decir que el hormigón se disgregó por algún motivo. Y el tema del espesor o altura de las piezas, que era lo que les expliqué que estaba haciendo este señor de acá, que va verificando la altura de la pieza. Eso se da principalmente en la losa, que es una superficie muy grande sin referencia. Cuando hablamos de las vigas, nosotros ya calculamos eso en el encofrado, entonces simplemente hay que enrasar y no puede haber mucho error en esas alturas porque ya está calculado. El problema real está en el tema de la altura de las losas. Entonces, durante el cargamento, durante el proceso de cargamento, nosotros hacemos estos 3 controles. ¿Alguna pregunta? ¿Y cuánto tiempo tienen así, profe, para realizar el colado? El colado de hormigón no puede tardar más de 2 horas desde que se inició la mezcla, porque el cemento empieza a fraguar a las 2 horas. Entonces, si ustedes no quieren tirar un hormigón medio duro, no puede pasar mucho tiempo. Obviamente existen los llamados aditivos, que si yo tengo una obra que está muy alejada y ya sé que mi camión va a tardar
mucho tiempo, tengo dos opciones. Una es que salga de planta con la mezcla seca y se le agrega el agua después. Pero ahí tengo el problema que no puedo medir la cantidad de agua. Y otra es colocarle un aditivo retardante, es decir, un aditivo que haga que el proceso de fraguado de mi hormigón se dilate. Pero eso tiene también el inconveniente de que toda mi estructura va a fraguar más tarde. Entonces, generalmente se usa como último recurso el retardante. Cuando llegan los camiones, ustedes van a ver de que los choferes llegan y dicen cuánto tarda, o si llega un chofer y ve que hay dos camiones enfrente que todavía no fueron vaciados, no fueron vertidos, ya empieza a sudar, ya se pone nervioso, ya no quiere saber más nada. Y a las 2 horas les va a tirar sobre su auto su hormigón, pero ellos no van a seguir teniendo el hormigón en su mixer. Porque si ese hormigón empieza a fraguar, ellos ya no pueden echar y se les funde el mixer. Entonces ellos van a tirar su hormigón donde sea, a ellos no les va a importar dónde, ellos van a tirar los 5, 8 o 3 cúbicos o la cantidad de cúbicos de hormigón que te están trayendo. Eso me preguntaste. Sí, profe, sí, sí. Sí. Bueno, Gracias. fíjense que el proceso constructivo, aunque no crean, y para desilusión de ustedes, no termina acá. Para poder llegar, por eso que el hormigón es tan sensible, porque el hormigón uno tiene que ir cumpliendo todos sus procesos para poder llegar a buen puerto. Hasta acá, yo hice una parte importantísima del proceso constructivo, pero todavía puede fallar mi hormigón si yo no completo mi proceso constructivo. Y uno de los procesos constructivos fundamentales es el curado. ¿Qué es el curado? El curado es un problema. ¿Por qué? Sucede que el hormigón a las 2 horas empieza a fraguar. 2 horas, 2 horas y media, el cemento empieza a fraguar. ¿Eso qué quiere decir? Empieza a endurecerse, hablando en términos vulgares. Ustedes van a darse perfectamente cuenta, así como los señores del mixer, que su hormigón empezó a fraguar, porque van a tocar la mezcla y esa mezcla va a estar caliente. Por favor, hagan la prueba. Traten de encontrar una obra donde se haga un cargamento y vayan. Cuando llega el hormigón, ustedes tocan el hormigón y ese hormigón está frío. Por más que haga calor, está frío, tiene una temperatura así medio neutra. A las 2 horas vuelven a tocar la misma mezcla y van a sentir calor. ¿Por qué? Porque el proceso de fraguado, el proceso químico que hace que el cemento frague es un proceso exotérmico. ¿Qué quiere decir exotérmico? Libera calor, ese cambio químico, porque el cemento está sufriendo una alteración química con el agua. Y esa alteración química que hace que frague y que se convierta en una piedra, en un aglomerante que me hace, que me une todos los componentes, ese proceso químico es un proceso exotérmico, libera calor. Y ese proceso de liberación del calor le genera como una enfermedad autoinmune al hormigón. ¿Por qué les digo autoinmune? Porque ese proceso es necesario para que el hormigón se endurezca, para que frague. Pero al generar calor, ese calor hace que su misma agua de amasado, o sea, ese mismo calor hace que su agua de amasado se evapore. ¿Y qué pasa cuando se altera la relación agua-cemento en un hormigón? El hormigón pierde resistencia. Entonces, el curado lo que busca es tratar de controlar la temperatura interna del elemento estructural. No es que yo riego porque así va a crecer más rápido mi obra. El curado trata, el buen curado trata de reproducir las condiciones de laboratorio. Y para que ustedes entiendan esto, ¿cuáles son las condiciones de laboratorio?
Cuando viene mi hormigón, yo saco unas probetas. ¿Saben lo que son las probetas? Son unos volúmenes cilíndricos que después se meten en la prensa para verificar la resistencia. Yo saco cargo las probetas al pie de obra, le pongo el número de camión, de remisión, de todo, ¿verdad? Y esas probetas al día siguiente se desmoldan en el laboratorio, se sacan del molde y se meten en una pileta de agua. Entonces quedan totalmente sumergidas en agua las probetas. Claro, su control de temperatura interna está totalmente bajo, o sea, no pierden ellos calor. ¿Por qué? Porque el agua está controlando su temperatura. Lastimosamente nosotros no podemos hacer eso en la obra, no podemos hacer una mega pileta y dejar nuestra estructura metida dentro del agua. Entonces lo que hacemos es tratar de reproducir esas condiciones de control de temperatura, manteniendo saturado el hormigón y tratando de evitar así la pérdida de agua de amasado por evaporación. Si yo no hago mi curado, yo puedo perder hasta el 50% de la resistencia característica de mi hormigón. O sea, todo lo que hice bien hasta ahora se me va al tacho. Si hago mal mi curado, puedo perder resistencia. O sea, la resistencia final del hormigón, tanto a la compresión como al desgaste. La verdad que el que más nos interesa es a la compresión. Su resistencia al desgaste nos interesa cuando se trata de un piso, por ejemplo. Si el curado está mal hecho, nuestro hormigón pierde resistencia. Y eso hace que nuestra estructura en sí pierda resistencia. Entonces, el curado es fundamental. ¿Por qué les dije al comienzo que el curado es un problema? Porque el personal de obra no entiende este concepto. El personal de obra sabe que se tiene que mojar el hormigón, pero él no entiende por qué. Entonces, en un día con temperatura ambiente de 30%, o sea, súper seco, calor de 45 grados, él riega 3 veces al día. Y en un día lluvioso está lloviendo y él igual está regando 3 veces al día. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que regar nomás, pero no entiende por qué tiene que regar. Es una lucha sin cuartel en la obra la realización de un curado eficiente, mínimamente. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si está lloviendo, evidentemente no necesito ir a regar, a mojar mi estructura. Si tengo 45 grados de calor, yo no puedo regar 3 veces al día. Yo tengo que mantener mojado a como dé lugar mi estructura. Si tengo que contratar un esclavo que moje mi estructura, eso es lo que tengo que hacer. Yo no puedo permitir que se seque mi hormigón. Pero si estoy en un día de invierno en donde hay mucha humedad ambiente, no hay sol, no tengo alta temperatura, entonces me va a dar la posibilidad de espaciar un poco más mi curado. ¿Por qué? Porque el agua se va a mantener sobre mi estructura y no se va a evaporar. Por eso yo insisto mucho en los conceptos. No es cuántas veces tengo que... Otro punto, ojo, importantísimo. Cargué el miércoles santo, profe. Porque jueves santo los muchachos ya se querían ir todos a su valle. Viernes santo no se trabaja porque si no Dios te castiga. Sábado nos estamos recuperando de la chipa. El lunes nos fuimos, todo el día regamos la estructura. Continuado regamos la estructura, no paramos, 24 horas regamos la estructura. No sirve. Simplemente no sirve. ¿Por qué? Porque el momento crítico de curado es en las primeras horas, los primeros días. Si yo ya no hice en esas primeras horas, los primeros días, un buen curado, no importa lo que yo haga después. Lo ideal es hacer un curado por lo menos durante 7 días. Lo mínimo, minimorum son 3 días. Profe, ¿a partir de cuánto tiempo después del vaciado se empieza el curado?
Cuando empieza a fraguar, justamente cuando vos empezás a sentir que la masa está empezando a generar calor, pero también cuando vos pisas y ya no dejas marca, porque ese es, qué suerte que me preguntas, ese es otro punto con el curado. No es que ustedes pueden hacer el curado como si fuera que se está regando una planta. El curado ideal es este que está haciendo. Ven ustedes que es como, ¿cómo se llama? En forma de lluvia. Tiene su nombre este, se me olvidó. Pero no es que Rocío puede usted, ser. como rocío, ahí está, gracias. Es como rociando permanentemente, mucha agua, pero rociando. Ustedes no pueden apuntar como chorro de agua directamente a la masa porque le van a ir lavando la cara superior, porque está en un estadio muy temprano. Después ya no hay problema. Una vez que ya fraguó, ya está duro, no hay problema. Pero el fraguado empieza a las 3 horas y media más o menos, cuando ya le podés dejar a los perritos caminar y ya no quedan las marcas, y vos también te podés parar y ya no queda la marca. Mientras hay marca, no se puede todavía curar. ¿Por qué? Porque significa que la masa todavía va a absorber el agua. Y nosotros no queremos que la masa absorba el agua porque también vamos a alterar nuestra relación agua-cemento. Nosotros lo que vamos a hacer con el curado es bajar la temperatura para evitar la pérdida de agua de amasado por evaporación. Por ese motivo está la famosa leyenda que ustedes ya habrán escuchado de que, por ejemplo, Itaipú se cargó con hielo. ¿Recuerdan ustedes eso? Alguna vez ya se les comentó que el cargamento de hormigón de Itaipú se hizo con hielo. Había una fábrica de hielo al pie de obra para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque el volumen de hormigón que se manejaba era tan grande que el calor que generaba también era excesivo. Se cargó con hielo también el hormigón de la platea del edificio. ¿Cómo se llama este edificio, el que es el más alto de Asunción por el momento? El finito del arquitecto Jiménez. Loft. ¿Conocen el edificio Loft? Parece una aguja así en el perfil de Asunción. Ese edificio también se cargó con hielo la zapata porque tiene la platea, perdón, porque tiene una platea de más de 2 metros de altura. Entonces el volumen de hormigón que se iba a cargar hacía que la temperatura interna que se genere sea demasiado alta. Entonces se usa eso, se usan aditivos, o sea, se busca, cuando ya estamos hablando de volúmenes muy grandes, se buscan otras opciones que ayuden a controlar esa temperatura interna. Pero el proceso por excelencia en las estructuras así normales es el curado. Bueno, entonces yo hago mi curado entre 3 y 7 días, cuanto más curo, mejor. Y una vez, después del curado viene el proceso de desencofrado. El desencofrado es el retiro de la obra auxiliar. Yo desencofro cuando mi estructura está en condiciones de soportarse a sí misma y de soportar las cargas que tengan que ir sobre ella. El desencofrado no se da todo a la vez. No es que yo digo, bueno, hoy se desencofra y saco todo mi encofrado. El desencofrado se empieza a dar por partes. Lo primero que se desencofra son los costados de vigas. ¿Por qué? Porque eso generalmente a los 3 días ya se desencofra. ¿Por qué? Porque el hormigón ya fraguó, no está sosteniendo ninguna carga. Entonces yo puedo sacar justamente para poder ayudarle con el curado, ¿verdad? Y así voy retirando por partes. Lo último que se desencofra son los puntales de las losas, porque es el elemento que más tarda en adquirir, en autosoportarse, los puntales de las losas y de las vigas. Y el desencofrado no es solo sacar, sino que yo tengo que ir desmontando mi obra auxiliar o mi molde de modo tal que no rompa mi estructura, por un lado,
de modo tal que yo pueda recuperar ese material y poder reutilizar en alguna otra obra. ¿Se acuerdan que les dije que el precio del encofrado está diluido en el hormigón? Porque los contratistas tienen que buscar la forma de reutilizar sus encofrados por lo menos en 3 o 4 obras para que sus costos estén controlados. Porque si van a comprar madera para cada encofrado que van a hacer, los costos van a ser altísimos. Entonces se busca que se pueda recuperar los elementos que utilizamos, los puntales, las tablas, las alfajías, que podamos recuperar las soleras para poder reutilizarlas en otra obra. Entonces eso se retira, se limpia. Hay algo que olvidé decirles. Antes de empezar las armaduras, al encofrado, especialmente al de madera y a los fenólicos, al metálico no tanto, pero también se le suele poner se le llama desencofrante. ¿Qué es el desencofrante? Es un producto que impide la adherencia de la mezcla de hormigón a la madera. Entonces se usa o un desencofrante industrializado o se usa aceite de motor. Entonces ustedes van a ver a veces cuando se desencofra todo, está toda negra la losa. O se usa algún tipo de elemento que impida esa adherencia. Entonces lo que se busca es que con ese desencofrante, al momento de hacer el desencofrado, yo pueda retirar las piezas sin muchas complicaciones, tanto para la estructura como para el elemento que quiero reutilizar. Entonces me es más fácil limpiar mi encofrado o mis elementos de encofrado, vuelvo a clasificar y lo que ya no me sirve, tiro. O sea, siempre hay algo de desecho, pero lo que se busca es que haya el menor desecho posible para que uno pueda reutilizar su encofrado. Y bueno, nada. Desencofrado final, que es de la parte de las losas y de las vigas, generalmente entre los 22 y 28 días. Antes de eso no podemos desencofrar. Y esos son tiempos que se deben considerar en el cronograma de obras. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna cosa que mencioné que ustedes no entienden o no saben a qué me referí exactamente? Porque yo estoy dando por sabido muchas cosas, pero si hay algún término, alguna cosa que yo dije y pasé de largo, les escucho. Profe, creo que mencionaste en las partes del encofrado los arriostres, que Sí. no entendí muy bien qué son. Los arriostres son esos elementos en diagonal. Se le llama Cruz de San Andrés también. Cruz de San Andrés. Porque no sé, hay alguna fotocopia que anda corriendo que siempre me ponen, ay, ¿cómo es? Usan un término así de nada que ver. Crucero de San Andrés, algo así. Ponen. Alguien escribió mal y toditos los exámenes vienen así con ese mismo término. Al arriostre se le llama también Cruz de San Andrés. Y el otro arriostre, que es, acá está, ¿ven? A esta cruz, en donde ustedes saben que los elementos triangulares son siempre indeformables, y eso es lo que se busca. Con las triangulaciones poder mantener las distancias o las separaciones entre estos elementos. Y el otro elemento que no aparece en ninguna bibliografía ni en ningún dibujo es el que les mencioné, que se llama gallinero, que son unas alfajías que van en forma horizontal, clavados toditos, o sea, unen toditos los puntales entre sí. Y van generalmente en el tercio inferior
y hasta en el centro, que es el punto en donde suele querer pandear el puntal. Entonces, para evitar esos esfuerzos, se les unifica toditos otra vez con aparte del arriostramiento, que son estas cruces grandes o estas X grandes, tienen lo que se llama gallinero. Tengo una foto de un gallinero, creo que por acá, y les voy a mostrar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, o sea, el término arriostrar es soportar los empujes laterales. Sí, Ok. más que soportar los empujes laterales, es unir una cosa con otra para que se mantengan estables ambas. Ok, profe. Gracias. Denme un segundo a ver si encuentro una foto de gallinero para que puedan ver. Algo que me queda pendiente, ustedes tienen que hacer el plano de encofrado de su losa. Ese, no sé cómo vamos a hacer de por ahí la próxima clase, después de que la arquitecta Lili termine su clase, damos cómo se hace el plano de encofrado. ¿O vos qué decís, Pedro? Sí, puedo darle algunos ejemplos también en los grupos de WhatsApp y ellos ya hicieron eso el año pasado, o sea que ya... Ah, fantástico. No, si ya hicieron me quedo tranquila porque ese me estaba preocupando, ¿verdad? Cómo mostrarles el plano encofrado. Bueno, entonces empiecen a preparar, mejor todavía, si ustedes ya tienen el concepto, empiecen a preparar su plano de encofrado y vamos a corregir y sobre eso vamos a ir viendo algunos detalles. Espera que, profe. Los conceptos, Claro, de cómo se hace un plano de encofrado, cómo tengo que considerar dónde coloco las vigas, dónde coloco todo eso. pero nosotros todavía no dimos eso. O no sé a qué se están refiriendo. Bueno, entonces le va a enviar el profe Pedro algunos ejemplos y empiecen a ensayar o vemos y vemos en la próxima clase, o si de por ahí podemos, no me quiero comprometer nomás en la semana para dar un... Pedro, nosotros no teníamos una clase de plano de encofrado grabada. No No, sé, no tenemos. estoy casi segura. Acá les voy a mostrar un ratito este. Y tengo que mostrar... Ahí, ¿ven? Esta línea horizontal de alfajías acá, esta línea horizontal, en este caso, como es muy esbelto, se pusieron más. Después hubo una más. Este ya está. Acá hay otra en la mitad mismo. No sé si distinguen. La otra foto. Acá está. Entonces tengo todos los puntales y otra vez le coloco estas alfajías horizontales que van clavadas a toditos los puntales. ¿Para qué? Para poder hacerles trabajar en conjunto y poder mantener al máximo la estabilidad. Fíjense el costado de viga, les estaba diciendo, se prolongan las soleras para que ayude a poner ahí el contrafuerte. Y este es un encofrado ya
terminado de una losa. Bastante esbelta, por cierto. Esto tiene más de 2 alturas, por eso que llevó un poco más, ¿verdad? Ahí te envié en tu WhatsApp un encofrado, un plano encofrado, si querés mostrarle. Bueno. Acá está este que está lindo. Déjame que les voy a mostrar el tema de los changarines también. Ahí está. Este es un cargamento con changarines. Fíjense la cantidad de cemento. Hay un grupo que se encarga del dosaje. En este caso están alzando con un montacarga, una tolvita. Esto es agua. Pero los que están trayendo, el que trae piedra, trae siempre piedra, el que trae arena, arena y así. Y se va el que está a cargo es el que controla la cantidad. Este ya es arriba directamente. Este que está acá es el que controla qué se le está poniendo. Él es el que va habilitando quién pone qué. Pero se hace por volumen, ¿verdad? En este caso tienen la carretilla tolvita que les dije, que les da mayor capacidad. Se arma un sistema de caminero porque no se puede mover con la carretilla sobre las armaduras. ¿Ven? Y ahí se va controlando. Este sigue atando su armadura. Y este es la muestra, el ensayo de cono de Abrams, en donde se carga hormigón en 3 capas. Esto tiene 30 centímetros, se hace una primera capa de 10 centímetros. Esta varilla tiene un diámetro y un peso específico. Entonces, según eso, se hacen 10 golpes eran, Pedro. Me olvidé cuántos golpes eran. A la primera camada, después se carga la segunda camada, la misma cosa, la tercera camada, y hay una cantidad exacta de golpes que se tiene que hacer. Ahí se enrasa, se retira el cono, se pone al lado de la mezcla y se mide cuánto baja. Ahí está, este bajó 15 por ahí. Ahí se pone la varilla otra vez encima para que sirva de referencia y se mide cuánto bajó la mezcla. Y en función a eso uno sabe si vino según lo que pidió o no. Porque cuando se compra de la, viste, 15 por ahí. Cuando se compra de la hormigonera, uno le pide asentamiento 11, asentamiento 12, asentamiento 15. Eso está directamente en relación con la cantidad de agua que va a tener la masa. Ah, y acá, esto es importantísimo, chicos, está midiendo la temperatura de la masa. Porque también hay normativas que dicen que cuando la masa está a más de 32 grados ya no se puede cargar. No quiero no entrar mucho en eso porque ya son muy específicos. La verdad que el hormigón particularmente es un tema demasiado apasionante, pero cuanto más le estudio, más miedo le tengo. Entonces, tiene muchas condicionantes el tema del hormigón. Pero es muy noble, un material espectacular. No sé qué le pasa a ese píxel. Bueno, ven que están cargando acá con el... Bueno, y ahora vamos a ver el encofrado. Ah, acá está. ¿Se ve? Sí se ve. Bueno. La planta de encofrado. Ustedes en la planta, para hacer una planta de encofrado, tienen que considerar la transmisión de carga que está viniendo desde el techo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, no conozco este proyecto, pero vamos a suponer que acá está la cumbrera y que hay una pared sobre la que asienta la cumbrera. No pueden dejar de colocar estas vigas. Es decir, se puede, pero lo ideal es que las cargas se vayan transmitiendo directamente. Y después van a ir colocando las vigas en función a los espacios que tienen que soportar, por un lado,
y en función a los espacios que tienen abajo también para poder seguir transmitiendo la carga. Entonces, para hacer el plano de encofrado, se trabajan con ambas plantas. Tengo que saber cuál es la carga que voy a recibir y tengo que saber a dónde voy a transmitir. Porque vamos a suponer siempre que este sea nuestro techo. Y que acuérdense que las cargas se distribuyen en el sentido de la pendiente. Entonces, si yo acá no voy a tener una carga importante de transmisión de techo y en planta baja, por algún motivo mi pared está acá, entonces yo puedo traer esta viga acá para que me coincida con la pared y visualmente yo no tenga esa viga saliente. O sea, hay una combinación que yo debo hacer cuando estoy trabajando para mi encofrado con ambas plantas, planta baja y planta alta. A esta planta le faltan los ejes. Le faltan los ejes de referencia. Otra cosa importante en el encofrado es esto, los cortes. Acá, por ejemplo, tengo un corte de este sector que me está indicando acá. Entonces tengo un voladizo, estoy cortando mis vigas y veo en proyección esta viga, que es esta proyección de acá. Y acá estoy cortando. Acá también hay un error porque este es un vacío, quiere decir que acá no tiene que haberlo, o sea, acá tiene que cortarse acá y se ve solamente esta viga en proyección. Y así sucesivamente, acá está. Esta línea, por ejemplo, está de más, se tienen que ver estas dos líneas nomás porque yo estoy viendo, esta viga en proyección. Y hago la mayor cantidad de cortes posibles para que se entienda cómo funciona mi estructura. ¿Se animan a hacer? Ay, profe, está un poquito complicado. Voy a dibujar nomás. Bueno, piénsenle y después vamos a dar un poco más de tiempo para presentar esta planta de encofrado, para poder darles más apoyo, ¿sí? Profe, ¿y no podríamos hacer 2 correcciones de la planta encofrado? Sí, claro que sí. Ustedes pueden enviar las correcciones que quieran. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Todo estaba bien hasta que apareció la planta de encofrado, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿preguntas? Ninguna. Pedro, ¿vos revisaste la lista? Sí, ya revisé todo, 44 estaban. Bueno, y hay una chica que pidió que no rindió, ¿verdad? Dos que Eh, presentaron sí, justificación. pero una presentó, o sea, no corresponde. Bueno, que queden los que presentaron su justificativo. Vamos a ver. Y los demás nos vemos el viernes con sus plantas de encofrado, ¿sí? Dale, profe, chao. Chao. Chao, chao. ¿Clase presencial va a ser la otra clase, profe? ¿Cómo? ¿Presencial va a ser la otra clase? No, ¿Virtual? Ok. virtual, sí. Si de por ahí podemos hacer una presencial antes del 12 de mayo, les vamos a avisar, porque el 12 de mayo tenemos marcada la siguiente presencial. Ah, vale. Ok. Bien. Gracias, profe.